pasaron de las 8 de la mañana y entre todos los temas del día de hoy, 2 de abril, hoy es el día de concientización, se me complicó, chicos, sobre el autismo, así que vamos a hablar con Agustina Videla. Ella tiene un libro que se llama Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizaje de una madre. Ella es mamá de un chico que le comenzó con algunos problemas y nos cuenta cuál fue su camino para entender qué tenía el hijo y cómo fue sacando sus conclusiones. Buenos días, Agustina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, supongo que este día es un día especial para aprovechar, para difundir un poco los aprendizajes en general y sobre todo el tuyo, ¿no? Que lo contás en primera persona. Bueno, sí, por suerte es un día que está teniendo cada vez, me parece, más trascendencia para, como decías, visualizar tal vez una condición que hoy por hoy es una realidad para muchos niños y para muchas familias. Uh-huh. Contame ¿qué te parece lo más importante para destacar? ¿Para qué vamos a usar este día? ¿Y cómo fue tu camino personal? Bueno, mi camino parte de, como contabas, soy mamá de un nene soy mamá de 2 hijos, pero como mamá primeriza tuve a Lucas, y cuando más o menos estaba en sala de 3, ¿no? A los 3 años el Jardín de Infantes nos convocó porque era un nene que tenía conductas distintas, atípicas, que no respondía, digamos, a lo que era esperado para un nene de su edad, y ese fue el inicio, ¿no? De un camino, una primera consulta al neurólogo, y a partir de ahí, bueno, todo este periplo de terapias que muchas familias conocen, de fonoaudióloga, musicoterapeuta, estudios de todo tipo para descartar cuestiones neurológicas. Una vez descartadas, esta idea de incentivar, de motivar, de estimular al niño. Y así avanzamos, pero también con mucha incertidumbre, a veces como mamá con mucha negación, y avanzando en una crianza difícil y muchas veces sin una ayuda en lo cotidiano para enfrentar esa crianza que uno no entiende cómo hacer frente a ese nene que es distinto. Y más o menos recién cuando tenía 8 años, o sea que 5 años más tarde de la primera consulta, tuve un diagnóstico que era este diagnóstico del trastorno del espectro autista, que es un diagnóstico muy amplio, que principalmente lo que dice es que son personas que tienen un modo distinto de socializar y de comunicarse, y bueno, y después esto, justamente mi camino fue también entender que el autismo es un término muy amplio, que habla de un espectro y que finalmente como mamá tenía que conocer a mi propio hijo y ir descubriendo lo que él tenía de individual y, bueno, como dice el libro, finalmente de único, y cómo podía ayudar a esta persona en particular. Así que es un poco lo que cuenta, es la idea de alguna manera abrir mi experiencia y mis aprendizajes, porque si eso, tal vez eso puede ayudar a otras familias a ahorrarles un poquito tal vez de las malas experiencias que yo tuve. ¿Cuáles son esas malas experiencias? ¿Cuáles son? ¿Qué es la parte más angustiante? Cuando no tenés el diagnóstico, cuando te lo dan y no lo querés escuchar. Bueno, un poco de todo eso. Cuando no lo tenés y no tenés herramientas alternativas también, ¿no? Esta idea de hoy por hoy, me parece cada vez entendemos más que la crianza es algo complejo, que siempre descartamos y pensamos que todos estamos naturalmente hechos para llevarla adelante, pero es difícil y si uno quiere hacerla bien y con mucho compromiso, es importante aprender, ¿no? Y para mí, hoy por hoy, las habilidades socioemocionales, ¿no? Como enseñar a los niños a tolerar la frustración, a ser más pacientes, a tener mejores relaciones humanas con su entorno, me parece que es clave, incluso por encima del conocimiento, ¿no? Del conocimiento que esperamos en la escuela, de la matemática, de las lenguas. Y bueno, en ese momento yo desconocía todo eso y tenía que enfrentar además un niño que justamente es débil en todos estos aspectos de las habilidades socioemocionales. Así que aprender a llevarlo adelante fue importante. Y después, como decís, la negación a veces del diagnóstico, que es este diagnóstico que hoy por hoy, por suerte, cada vez está más
visibilizado y se entiende más que es un diagnóstico y a veces son niños que tienen conductas agresivas, porque esto de que no los entiendan o que no se puedan comunicar o que no tengan paciencia lleva a conductas que para un nene, no sé, de 5 o 6 años están tildadas como un nene caprichoso, difícil, y uno como mamá se siente culpable de no estar sabiendo educar a ese nene, y bueno, y no va por ahí la cuestión. Así que, y después también de los profesionales, que a veces, a veces no tienen tanta empatía, a veces les falta dar información, o a veces ellos mismos no la tienen, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Tengo una pregunta que me parece que es de las más comunes. Digo, me parece que se ha trabajado bastante en los medios. ¿Me escuchás? Sí, totalmente. Que para que no usar más la palabra autista como insulto, ¿no? Bueno, este es un autista, un gobierno autista, ¿no? Como una cosa, hablando de la falta de comunicación, ¿no? De la limitación en la comunicación. ¿Por qué el autismo no es una enfermedad? ¿Por qué no se puede decir? Porque digo, realmente es algo que se viene trabajando bastante. Claro, bueno, eso mismo, como vos decís, ya ese aspecto, esa definición de autismo, ponele de hace 50 años, el autismo nació como diagnóstico más o menos en los años 40, y fue evolucionando con el tiempo lo que se considera autismo, o sea, cuál es el criterio por el cual el manual diagnóstico, que está hecho por la Academia de Psiquiatría Norteamericana, determina que un médico te diagnostica autismo. Y esto para mí también fue muy importante entender que es algo que se diagnostica en función de comportamientos. Esto no es una enfermedad como la varicela, o no tiene algo en el cuerpo que la persona que diga esta persona tiene autismo y esta no. Es algo que a través de los comportamientos que son atípicos, bueno, hoy por hoy es una cosa y antes era otra. Y antes era este niño completamente tal vez aislado, que hacía movimientos repetitivos, que no miraba, que no podía comunicarse. Hoy por hoy se considera trastorno del espectro autista, como te decía, a personas que tienen una manera diferente de socializar, de relacionarse, de comunicarse. Pero esto es un término muy amplio y, como decías, no es una enfermedad, es una condición. Y ya ahí justamente, y un poco el libro trata de por lo menos plantear las preguntas, entran ideas como más complejas sobre preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿cuál es esta frontera entre la normalidad y lo enfermo, entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Como, bueno, porque la mayoría son de esta manera, no quiere decir que los que no lo sean están enfermos. Y justamente yo empiezo a descubrir en mi camino este término que cada vez está más popularizado, que es de la neurodiversidad, que es la idea que cada cerebro es distinto, cada uno de nosotros aprende, percibe las cosas de una manera diferente, y tenemos que empezar a respetar eso sin tener que ponerle una etiqueta o un diagnóstico. Lógico. ¿Cómo hablas de esto o cómo lo llevas con tu otro hijo, no? Porque la verdad que esta situación es una situación que atraviesa toda la familia. Absolutamente, nos atraviesa a todos. Y mira, yo en el libro cuento justamente, ¿no?, que durante un tiempo largo era como, bueno, este miedo y un poco también esta victimización como familia y en mi otro hijo que tenía 2 años menos, de decir, bueno, pobre, le tocó esto, bueno, tiene que soportar. Hasta que hubo un cambio en mí, donde entendí que para mí era también una oportunidad de aprender muchísimas cosas que fui aprendiendo y que sigo aprendiendo, y entre ellas es mejorar mis propias habilidades socioemocionales, o sea, mi umbral de paciencia, mi umbral de tolerancia a la frustración. Y en todo eso, él también, el hermano, que hoy por hoy va a cumplir 11 años la semana que viene, también está desarrollando todas estas habilidades. Entonces, yo en este camino entendí que la inclusión de las diferencias es algo que nos beneficia a todos como seres humanos. Entonces ya no lo veo como un problema en su vida, sino al contrario, como algo que lo enriqueció enormemente. Agustina, muchísimas gracias por tu testimonio. Les recomendamos a la gente que tenga inquietudes, que quiera acercarse al tema. El libro que sacó Agustina se llama Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizaje de una madre. Gracias por tu testimonio. Muchas gracias a ustedes. Por favor, un saludo para los chicos. Chao.
Hablábamos con Agustina Videla.